Hoy estamos aquí en esta clase bíblica para seguir estudiando, escudriñando la palabra con este tema acerca de la idolatría, Dios y los ídolos. No vamos a entrar en detalle en la teología que define a Dios en este momento. Vamos a contrarrestar lo que define los ídolos en función de Dios. O sea, ¿qué distingue a un ídolo de que sea o no sea Dios? ¿Quién es un ídolo o qué es un ídolo? Un ídolo se necesita que sea una estatua de yeso o una pintura solamente. Eso es lo que vamos a ir viendo a la luz de la palabra. ¿En función de qué? En función de lo que el Señor nos va enseñando acerca de la idolatría. La idolatría es un concepto que nosotros conocemos, es un concepto muy natural, es un concepto que no para nada es ambiguo, solo que según la conveniencia yo lo defino, porque cuando me veo frente a esta realidad de la idolatría, yo defino a la conveniencia mía si lo que estoy pasando, perdón, es idolatría o no es idolatría. La palabra idolatría se refiere a la adoración de ídolos o dioses ajenos en lugar del Dios verdadero. Eso es idolatría. ¿Qué podemos decir nosotros al respecto de los ídolos? En función de ese esquema o de ese concepto, ¿qué es entonces un ídolo? Ajá. Un ídolo puede ser una persona, pero también puede ser un objeto. Nosotros colocamos mucho énfasis en el objeto y por mucho tiempo hemos creído que el ídolo es necesariamente una estatua como la de en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel mandó a construir el becerro de oro, así, una estatua visible de yeso, de bronce, de oro, o quizás un cuadro pintado. Pero en este caso, nosotros vamos, fíjense que aquí la definición está hablando de que pueden ser ídolos o pueden ser dioses. Y dioses en plural ya no es Dios, el Dios absoluto, el Dios Yahvé, el Dios Elohim, ¿sí? El Dios Jehová, el Padre de todos nosotros. Sin embargo, más adelante vamos a ir viendo la referencia de lo que implica el ídolo, porque eso, aunque me dieron algunas definiciones, el ídolo representa algo desde nuestra perspectiva. ¿Sí? Y es que el mismo Señor dice en Romanos, dejaron al Dios creador y lo cambiaron por la criatura, por la imagen de cuadrúpedos, reptiles. Eso lo dice en la carta a los romanos. Hablando de la idolatría, hacemos referencia al Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos, pero yo les traje 3 ejemplos específicos acerca de la idolatría, que quizás son los más conocidos, quizás son los que resuenan más, y cada uno tiene un mensaje, ¿sí? Tenemos el primer caso, el becerro de oro. ¿Recuerdan? Después que Israel sale y de manera apoteósica el mar se abre y de manera portentosa se cierra con los soldados del pueblo del imperio egipcio que venían tras ellos, y el Señor entonces les, les, les encamina a la tierra prometida, pero dice, ya va, hay una forma en que nos tenemos que relacionar. Vamos a darle los 10 mandamientos. No dijo que eran 10, pero vamos a darle los mandamientos. Y llama a Moisés para que lo escriba, para que bajara con eso. Pero mientras Moisés estaba allá, el pueblo se desesperó, porque para yo tener un ídolo necesito 2 condiciones. Desesperarme por creer en algo que los sentidos puedan explorar. Fíjense que la palabra creer está sumergida en relación a la idolatría, está sumergida o conectada con los sentidos, con los sentidos físicos. En cambio, en el Señor, Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no ven, pero creen, ¿sí?
En cambio, en este caso del becerro de oro, ellos se desesperaron y necesitaban algo para ver, para poder creer. Tomás, ¿sí? Hasta que yo no lo vea resucitado y no meta mi dedo en la llaga, en la herida, yo no voy a creer. O sea, una cosa, ahí en ese momento, el orden de los factores sí altera el producto. O sea, es una ecuación matemática. En las ecuaciones matemáticas se habla de esos principios, ¿no? En el caso de la multiplicación, por ejemplo, usted multiplica 4 por 6 o 6 por 4 y es el mismo resultado, y el principio es el orden de los factores no altera el producto. Pero en este caso, Tomás estaba alterando el producto de la fe. Para creer necesito antes ver, dijo Tomás. Pero él no lo dijo como alguien nuevo. Él lo dice porque ya sus antepasados lo habían practicado. Necesitaban ver. Entonces, estaban acostumbrados a lo que el pueblo de Israel, de Egipto había hecho, y ellos veían. Porque el pueblo de Egipto era un pueblo politeísta y adoraban varios dioses y lo adoraban de esa manera. Conforme lo que vieron, eso hicieron. Le dijeron entonces a Aarón, que el pobre había quedado ahí con esa masa de gente, y le dicen, no, haznos un becerro. Necesitamos ver algo para creer. Eso está en Éxodo 32. Usted lo lee con calma y lo repasa en su casa. El siguiente ejemplo tiene que ver un tiempo más adelante, con la adoración a Baal. El pueblo ya había llegado a la tierra prometida, ya había empezado a hacer mucha vida en sus respectivos límites geográficos, y se empezaron a ligar prácticas y tradiciones con los vecinos que habían quedado alrededor de ellos, específicamente con los cananeos, que era una civilización también politeísta, muy idólatra, y el pueblo de Israel absorbe. Pero déjeme decirle que allí hay no solamente la idolatría, sino la desobediencia, porque ya para el caso de Primera de Reyes 18, 21 al 40, ya ellos conocían los 10 mandamientos. Y ya dentro de los 10 mandamientos, como lo vamos a ver en un rato, ya el Señor les había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero los reyes y algunos profetas fueron cayendo uno a uno en el acto de la idolatría, específicamente de Baal. Y vemos entonces cómo se levanta, por ejemplo, Baal era un dios cananeo, era un dios de la fertilidad, y su culto se extendió a las raíces de los hebreos, de los israelitas. Ese es un ejemplo muy típico. Y no hay, como en el caso del becerro de oro, no hay una situación, no hay un caso. En el caso de la adoración a Baal, hubo muchos reyes cayeron. E hizo, dice la Biblia, el rey tal, e hizo lo malo delante de Dios. Y adoró a los tal, a los tal, a los tal. Se nos va diciendo, y normalmente el pecado que caracterizaba a los reyes de la antigüedad en Israel fue el pecado de la idolatría. Seguimos viendo el acto de ver para creer. En este caso, en el tercer ejemplo, el característico, la adoración a la diosa Acera. En otras civilizaciones es la Astarot, y creo que tiene otro nombre, no recuerdo ahorita. Era una diosa cananea, Astarte, ajá. Era una diosa cananea asociada también a Baal, también una diosa de la fertilidad y de la sexualidad. Era, como todo lo que implica idolatría, rinde culto a los sentidos. Y el pueblo de Israel cayó continuamente en la adoración a la diosa Acera. Eso está en Jueces 3:7, que es una de tantas veces, ¿no? Ahí es un indicativo para que tengamos más o menos una idea de quién era y a dónde se extendió.
¿Ah? No lo voy a borrar. En los tres eventos, en los tres ejemplos, la idea de la adoración a los dioses necesitaba algo visible. El pueblo siempre necesitó algo visible, algo palpable. ¿A quién acudir? Jesús le dijo a los discípulos, Dios es espíritu. Como espíritu no lo podían ver. Entonces era más difícil para el pueblo decidir no ver a Dios y creer en Él. ¿Sí me explico? Por eso era más fácil adecuarse a un tipo de adoración, rendir pleitesía, veneración o adoración a una imagen que fue hecha de manos de hombres con materiales de la naturaleza. O sea, todo parte de la creación, olvidando al creador. Y el creador en su naturaleza, en su ser, es espíritu, no lo podemos ver. El que confía en Dios confía en su existencia por fe y no puede pedir pruebas físicas que los sentidos puedan garantizar de que existe porque no las hay. ¿Por qué? Porque Él se define como espíritu y no podemos ver a los espíritus. Éxodo 20, 3 al 5, le repite Dios al pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, fíjense, no te harás el mandamiento, imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Por allí se habla de la diferencia de que no adoramos, sino que veneramos. Y se trata de hacer como un pañito de agua, pero el mandamiento es claro, ni las honrarás. Pastor, pero los 10 mandamientos pasaron, quedaron. No, ¿quién le dijo a usted que los 10 mandamientos pasaron? Lo que quedó abolido fue la ley ceremonial. Los 10 mandamientos siguen. Acuérdense que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, a aquel que le preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento? Los mandamientos se resumen en dos, le dijo el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo y gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí se resumen los 10 mandamientos. Los 5 primeros mandamientos tienen que ver con Dios, el primer gran mandamiento. Los 5 siguientes mandamientos de los 10 mandamientos tienen que ver con el prójimo. Allí están condensados los 10 mandamientos. ¿Pasaron o no pasaron? No pasaron. O sea, no caducaron. Esto sigue vigente. No te harás dioses, no te harás. La idea del mandamiento no es solamente no tenerlos, sino no hacerlos. El pueblo de Israel pidió. Ellos salieron como estaban. Su calzado, su ropa. Predicaba un hermano, un predicador, el pastor Jan, de que los egipcios era tanto lo de las plagas y finalmente la muerte de los primogénitos, que para que se fueran le dieron también dinero. Toma, lárgate, 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 pero vete porque ustedes son pavosos. ¿Mm? Y la Biblia dice, cómo el pueblo de Israel salió aún bendecido, que sin tener nada y siendo esclavos salieron con dinero. Porque ¿de dónde cree usted que hicieron el becerro? Que fundieron algo. ¿Ve? De toda la plata y la prenda y todo lo que le dieron los egipcios, porque ellos necesitaban hacerlo, no tenían nada, iban caminando con lo que tenían puesto y lo que en los bolsillos pudieron cargar que le dieron los egipcios. Al verse allí sin nada, desprotegidos, según ellos, entonces sacan de sus bolsillos para hacer, violando el mandamiento de no tendrás, no te harás. Es que la gente siempre va a buscar la manera de agarrarse espiritualmente de lo primero que haya, creyendo que allí está esa contra, esa ayuda espiritual. Sin embargo, nosotros, para el tema de la idolatría, nos evaluamos a nosotros mismos en función de, ¿estoy siendo yo idólatra? ¿Qué hay de ídolo en mi vida? Por eso estamos comenzando de lo básico, ¿sí? De lo básico. La idolatría puede manifestarse de diferentes formas.
¿verdad? La primera es el culto a ídolos físicos, como en el caso de lo que les mostré, una estatua, un recuadro, una palma, que a veces es la palma bendita porque está no sé cómo, una pared que está supuestamente goteando sangre. Sí, porque es que la gente ve, usted no se pone a ver a alguien que le dice, mire, esa nube parece un caballo. Y a usted no le parece un caballo hasta que alguien le dice que la nube parece un caballo. Y si le insiste, usted termina creyendo que esa nube parece un caballo. Así es la persona cuando está viendo algo de que allí que hay una piedra y la piedra ahí está no sé quién, ahí está no sé qué más, y de tal es la sugestión que tiene sobre las demás personas que terminan creyéndole y le abrogan actos de sanidad, actos de milagro. Eso es la parte de el culto a los ídolos. Una vez que se condiciona la mente para ver una imagen que no está allí, pero que hemos dibujado, la hemos hecho, acuérdese, no te harás, pero la hemos hecho, entonces le veneramos. Físicamente le prendemos velitas, le llevamos comida, vamos para allá y nos arrodillamos, le llevamos flores, hablo con ella, con la piedra o con la imagen, le pido una misericordia, ¿sí? Eso es el culto a lo físico, ídolos físicos. Yo le estoy diciendo esto en particularmente se lo estoy diciendo de manera general lo que uno siempre oye de una persona que vive allá, que no sé qué, y usted eso lo vemos mucho. Pero en nuestras casas o en algunas casas, la Biblia abierta en el Salmo 91 se convierte en un ídolo si ella no actúa en mí y yo solamente la tengo como un amuleto. Que si alguien me la cambia de página y libre Dios que pase algo en la casa, es culpa de ese que me cambió la página del Salmo 91. Eso es ídolo. Juan. Sí, bueno, cuando yo tenía como unos 10 años hablando del tema del culto a ídolos físicos, ¿no? Pasó algo en mi hogar. Yo vivía en La Guaira, específicamente en Naiguatá, un pueblito turístico, a escasos kilómetros donde fue el desastre de Carmen de Uria de los deslaves que hubo. Entonces, resulta que una cauchera se incendió y las llamas estaban muy altas, muy altas. Al lado de la cauchera estaba una casa, pero justo en la pared que quedaba con la cauchera habían dos bombonas de las grandotas, ¿verdad? Y todo el mundo asustado, corriendo, que los bomberos, que no sé qué, que va a explotar y que va a explotar la cuadra. Y después de esa casa venía la mía. Entonces, bueno, sí, los bomberos llegaron, apagaron, no sé qué, tal. Y después la señora, que era una viejita, pues la que vivía ahí, resulta que allí tenía no sé qué clase de cuadro como de material de vinil, de plástico duro, y la cosa se derritió. Entonces, con el calor de la pared, se derritió. Y entonces decían que se había formado la Virgen del platico, del no sé qué. Y entonces tenía una figura así derretido, que era el manto, que no sé qué. Y entonces ahí comenzaron a reunirse semana tras semana alrededor de ese cuadro a darle gracias, a pedirle cosas, no sé qué, rosario, no sé qué, la Virgen del Cuadrito, una broma ahí, que un plástico que se derritió por el calor y entonces que eso salvó de las bombonas que no explotaran. Sí, eso ocurre con mucha frecuencia. Bueno, fíjate la ceguera que uno tenía, ¿no? Gloria a Dios. Hermano, culto a ídolo físico, y leyendo aquí un poco, me encuentro que, o sea, ídolo físico necesitaban, primero, algunas características es que necesitaban algunos altares para hacer. Necesitaban hacerlo primero. Ajá, hacerlo. Hacerlo, bien sea mental o manual. Exacto. ¿Sí? Pero más allá de eso, no solamente se quedan con el altar, sino que de alguna manera también hacían templos, o sea, ya iba a un nivel mayor. Claro. ¿Verdad? Y segundo, también habían lugares
lugares donde, o sea, eran sagrados ese tipo de adoración para los ídolos. Entonces hay tres características Claro. ahí importantes de Súmale una más. Ahí entonces nos organizamos y le rendimos culto. Hay toda un sistema de pleitesía, de veneración, de adoración, de alabanza a ese ídolo. Porque es que la cuestión con el culto a los ídolos físicos es que necesitamos ver para creer. Acuérdense eso. La fe en el Señor es creer sin ver. La fe en los ídolos es ver para creer, ¿sí? Fíjense la característica de las esculturas y pinturas, o sea, de lo que se hace, el ser humano hace. Recuérdese, Éxodo, no te harás. Cuando la hacemos, esas esculturas, esas pinturas, esas imágenes tienen esto que dice el Salmo 135, 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, valen mucho, porque son de materiales costosos. ¿Mm? Obra de manos de hombres. Ya ahí pierde la divinidad, porque es obra de manos de hombres, ya no es el creador. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. No puedo comunicarme, no me puede ver, no me puede responder, es lo que está diciendo el Señor. Tampoco hay aliento en sus bocas, no hay vida. Semejantes a ellos son los que lo hacen. Entonces el ídolo convierte al que lo está idolatrando en un idólatra. ¿Ve? Esa es la conexión entre ídolo e idolatría. Y todos los que en ellos confían. O sea, no es necesario que yo haya sido el artífice o el constructor de la imagen, sino que si yo soy parte de los que confío en esa imagen, soy idólatra también. Estamos en sintonía, ¿no? Estamos con la primera, que es el culto a ídolos físicos. Dime. O sea que un escultor o alguien, un artesano, se dedica a fabricar, pues, Sí, sí, una obra y sí. no creer en ella, no ser creyente. No, si lo hace porque cree en eso, ¿ves? Porque además es una fuente de ingreso. Recuerda, por ejemplo, el caso de los apóstoles cuando llegan con Diana de los Efesios, los artífices son los que se molestan. Ahí está nuestros ingresos. Entonces, para allá voy más adelante. La estatuilla de su corazón no era la que producía el rendirle honor, era el dinero que venía producto de eso. Ahí hay idolatría también. ¿Ves? Entonces, sumado al comentario de la hermana, es que esos escultores, para hacer eso, le ponen dedicación, le ponen claro, mucho. Y cuando sí, esa dedicación, pues viene del corazón, claro, porque sí, le dedican mucho tiempo. sí. Y al final, si viene del corazón, es Es idolatría. idolatría, correcto. La segunda manifestación de la forma de la idolatría es la dependencia a otros dioses. Quizás no lo construí, pero dependo de ello. La práctica de rendir homenajes a deidades paganas o creer en fuerzas sobrenaturales que no son Dios es el hecho de la dependencia a otros dioses. Pero pongámonos a pensar, los dioses normalmente son manifestaciones sobrenaturales de algo que no entendemos. Los pueblos indígenas, por ejemplo, a la luna, al sol, a las tormentas, las civilizaciones antiguas, cada fenómeno natural que no tenía una explicación física para ellos por su condición no desarrollada en la ciencia, era una deidad invisible, pero que se manifestaba por algo que no podían comprender, que no tenía explicación en su propio lenguaje o en su mente. Eso se le colocaban poderes divinos y entonces se le llamaban dioses. Confiar en eso, ¿ve? Es una forma de idolatría. Confiar en algo que no es Dios como forma de sustento, eso es lo que me va a dar
ganancias, vida, comodidad, qué sé yo, es idolatría. Porque mi corazón entonces está siendo invadido por aspectos donde Dios no está teniendo el primer lugar. Por ejemplo, cuando las personas que están sembrando, que es muy natural, confíen en que si es una siembra de invierno, que en qué confía una persona que es en que llueva para que la semilla pueda crecer, dar su fruto y él pueda tener su ganancia. Y cuando comienza a hacer algunos rezos, a invocar algunos poderes místicos para que llueva, a hacer las danzas de la lluvia, ¿ves? No estoy viendo con mis ojos una estatua como en el primer caso, pero estoy creyendo en una fuente invisible que no es Dios, pero que me puede solucionar mi problema o me puede dar la comodidad que estoy buscando. Esa es una forma de manifestar dependencia de otros dioses, formas sobrenaturales que no tienen explicación, pero que yo acudo a ellos. Pero ahí vemos nosotros, no nos vayamos solamente allá, porque yo quiero que nosotros veamos desde nuestro seno como creyentes dónde está ese foco de idolatría, ¿sí? Pero tienen razón, ya va, tienen razón. Hay muchas, en el mundo hay muchas religiones, muchos lugares del mundo absolutamente idólatras, de politeístas, pero a morir. ¿Sí? El hermano Marcial, luego el hermano Héctor, Freddy y David. Pero cuando tocas el tema de la parte de la agricultura y la cría, incluso yo creo que puedo aprender esta noche algo de ustedes acá. Y es lo siguiente. Cuando el agricultor siembra su maíz y entonces le cae plaga o gusano al maíz, entonces dice, vamos a buscar fulano, que se lo reza y el maíz se sana. O cuando el ganado también, que le cae gusano al ganado, eso. Fulano de tal sabe la oración de cómo matar esa plaga en el ganado. Ahora, no sé si me estoy saliendo del tema en cuanto a la fe, ¿verdad? Si eso es parte de fe, de que la oración de aquel que reza surte efecto en la planta o en el animal, no sé. Porque, ¿qué sucede? Muchos cristianos, ojalá yo no esté ahí, muchos cristianos creen en esas oraciones. Por eso estoy poniéndonos a pensar al respecto de nosotros. ¿Ves? Por eso quiero traer todos los comentarios al respecto de nosotros y partir de allí. Me gusta su intervención. Pastor, entonces, ok, ahora volvemos al tema. Bueno, el apóstol Pablo tiene dos citas bíblicas. Lo que pasa es que yo leo el texto, pero no se me graba la cita bíblica. El apóstol Pablo cuando va por allá, creo que es en el Areópago, y entonces se dirige ahí a los asistentes, a la audiencia, y él ve que allá dice, al Dios no conocido. Ajá. Entonces de ahí se agarra, de ahí toma el apóstol Pablo para lanzar su discurso, su tema, su mensaje. Pero también en Corintios también está el mismo apóstol Pablo cuando dice que andamos por fe y no por vista. Así es, ya va, voy a decirle al hermano, hay un texto, estoy como usted, ahorita no recuerdo, pero hay un texto que nos enseña el Señor acerca de que el diablo se viste como ángel de luz. Yo no lo he visto, no he visto esa experiencia cercana, pero he escuchado mucho de eso. Y lo he escuchado de gente seria, o sea, de que no tengo que decir que van a estar mintiendo, porque mentirme a mí con un cuento de eso no le da ganancia, pues, no le da ganancia. Entonces puedo decir, bueno, que eso es algo que vivió y que es subjetivo, yo no lo veo, pero a la luz de las Escrituras hemos sido enseñados por la palabra que el ángel, que el diablo se viste como ángel de luz. Si con su poder finito
puede desaparecer una plaga para cautivar de una manera profunda la mirada de esa persona, perfecto, lo deshago le purifico, le limpio las vacas, el sembradío de plagas, pero quedas atado a la adoración a un ídolo. Está ganando. Es una opción de ganar que usa el enemigo, al vestirse aparentemente como un ángel de luz. Eso sucede igualmente con la gente que vi a fulano, vino, me tocó y sanó. Ese es el diablo vestido como ángel de luz. ¿Ves? Ese es correcto, sí. Sí le mostró, la gente que no cree, pero el diablo le mostró a Jesús los reinos. Tenía de una manera poderosa, por así decirlo, la capacidad de mostrarle al Señor en visión, nada más y nada menos que al Señor Jesús, en visión, todos los reinos. ¿Ve? O sea, tiene poder. No es infinito, no es divino, pero tiene poder que afecta al mundo espiritual. Sobre todo si la plaga o la enfermedad la está enviando él. Si él envía la plaga o la enfermedad, no va a tener también para quitarla, sobre todo si va a cautivar esa adoración, esa alma, para que la mirada esté puesta en esa idolatría. Eso es lo que funciona con esos rezos. Yo tengo también la experiencia, no la voy a decir ahorita porque es muy larga, de la hermana Carmen Elena, de su esposo y una cuestión así similar, cómo la oración liberó también esa eso era lo que iba a decir. Bueno, ahorita nos cuenta. David. Con respecto a mi trabajo, yo me convertí en ídolo, el trabajo en un ídolo, hermano. Ajá, ya vamos para allá. Vamos para allá. Pero sigue. Porque de verdad me generaba una suma de dinero importantísimo y dejaba por lo menos de congregarme y falté mucho los domingos, que eran días de congregación, por estar pendiente del trabajo, porque me generaba una importante suma de dinero. Entonces me convertí, idolatraba mi trabajo. Así pasa. Tenemos. Voy a reducir. Pastor, mire, es más, yo he hecho el cuento y me da risa porque eso creó mucho, como dice, problemas entre mi papá y mi mamá. Porque resulta que una época de invierno, mi papá estaba cebando unos toros, pues. Y en el invierno los animales sufren de mucha casquera. Y bueno, entonces mi papá puso todo, las inyecciones, llevaron al veterinario, hicieron el tratamiento y esos animales iban empeorando y empeorando. Y entonces había un hombre, yo creo que ya murió, era muy famoso en Libertad, que se llamaba Ramón Torres. No sé si era curandero, no sé qué. Lo que sí que, busquen a Ramón Torres, que ese es el que lo reza. Y bueno, el hombre jugaba tenía mapanar y las agarraba y jugaba. Bueno, pero entonces mi papá le echa el cuento a mi mamá y le dice: Héctor, ya eso es cosa suya. ¿Usted sabe cuál es la respuesta que yo le voy a dar? Pero entonces arréglamelo tú ese problema, le decía él, como retando a mi mamá, pues a Dios, pues. No. Si usted tiene la fe en ese señor, busque ese señor, pues. Recuerdo que el señor iba para allá, pero las veces que iba, mi mamá estaba también en la finca. Y el hombre le decía: pero es que la señora me contra, la señora se choca la cuestión, ¿no? Bueno, a la final mi mamá se fue y el hombre buscó el hombre, hermano. Resulta que sí, los animales se curaron. Los animales se curaron. Entonces mi mamá le decía a mi papá: bueno, para mí lo hizo el Señor, decía mi mamá. Ahora, si usted cree que lo hizo ese señor, pues bueno, ya queda como cosa suya, pues. Bueno, y también eso, pero le estoy echando ese cuento de la persona que buscó y rezó lo que hizo el Señor. Y también con la cuestión de los animales, de los pájaros, de la siembra, pues. Porque él también buscaba eso, pues. Entonces había esa cuestión ahí. Pero yo lo vi y vi que los animales se curaron, pues. Yo estaba más muchacho, rebelde, pero había esa fama, no, busca fulano estar y... Sí, es que hay gente que se dedica a eso y bueno, yo en lo particular, que no lo he visto, puedo ser incrédulo, pero soy respetuoso de la persona que lo haya visto, porque lo vio, pues, a mí no me consta, pero tú dices que lo vio, pero la explicación espiritual
es que cuando actúa algo que no es Dios, es el diablo. Olvídese de eso. Cuando actúa algo que no es Dios, es el diablo. Más nada, y no hay para dónde más agarrar. Como dijo el papá de Betty la Fea, el diablo es fuerte. Sí. Y cuando se trata de idolatría, él mete la cuchara. Porque Marlene, mi hermana, yo la conozco desde que ella no era rezandera. Y llegamos a Vallenita, donde mi hermana levantaron una lata y había un lujo de mapanare lista. Una mapanare gruesa. Y ella le dijo, ya va. Ella y que le rezó, mátenla. Y el pastor, la gente se cansó de darle palo a esa mapanare. Nada, dormida la mapanare, y ella no es rezandera, pero fue, entonces ahora a ella la tomaron como la rezandera que rezaba culebra, que rezaba esto, que rezaba aquello. Y parte de la idolatría, que esa oración, que ella sabía que yo no sé de dónde la sacó, podía adormitar. Adormitar a la mapanare. Otra forma de idolatría es priorizar otras cosas sobre Dios. Fíjense, no lo hice como en el primer caso, no lo construí, no lo veo. Tampoco creo en eso que no estoy viendo como el segundo caso, pero este tercer caso es más general a todos. Es idolatría cuando yo priorizo cosas por encima de lo que significa Dios, de la esencia, quién es Dios en mí. ¿Qué significa priorizar? Poner en primer lugar. Cuando el dinero, cuando lo académico, cuando la familia, cuando la esposa, cuando el esposo, cuando el trabajo, cuando el deporte, cuando el entretenimiento ocupa el primer lugar de mi vida, porque al ocupar el primer lugar de mi vida quiere decir que yo le voy a poner empeño desde lo profundo de mi corazón hasta las energías que tenga para caminar, correr y levantar cosas con las manos. Y el pensamiento. Entonces, una forma de idolatría es priorizar cualquier cosa sobre Dios. Ahora, y se preguntará, ¿yo no tengo que querer a mi esposa? Sí, claro, pero yo la tengo que querer de la forma como Dios me dice, quiérela, no de la forma en que a mí me da mi real voluntad. Y Dios me dice a mí, ama a tu esposa, así como Cristo se entregó por la iglesia. Entonces ahora entiendo que voy a amar a mi esposa entregándome a ella en sacrificio. Entiendo, no voy a amar a mi papá, claro que sí. Entiendo que el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿cómo lo voy a honrar? Busco al Señor para que me enseñe, y de la manera como el Señor lo enseñe, yo esa enseñanza la aplico para mis seres queridos. No se trata de que lo demás no importa, no, se trata de quién es el centro, quién es mi prioridad, quién es mi motivación, quién es mi catalizador, quién es el combustible que mueve mi vida. De eso se trata. Tenemos tres formas de idolatría. En el contexto bíblico, esas tres formas no se limitan solo a las imágenes físicas, sino también incluye cualquier cosa que tome el lugar de Dios, como lo estábamos viendo ahorita. El dinero, la televisión, el celular, todo eso. Fíjense más adelante lo que vamos a aportar al respecto. La idolatría también es apego inmoderado o devoción hacia algo. Aquí me faltó alguien. ¿Por qué digo inmoderado? Porque es desbocado, es más allá. Tú eres lo más importante, por ti hago y muevo montañas, y cuando hablo de tú eres, no estoy hablando solamente de una persona, estoy hablando de un algo. Y si así como nosotros fuésemos para llegar a la iglesia, por ejemplo, al servicio, como lo hacemos cuando tenemos mucho respeto y amor por nuestro trabajo, que llegamos 15 minutos antes, ¿cómo seríamos en esas reuniones? A eso me refiero, cuando el trabajo pasa a ser más importante, cuando las diligencias pasan a ser más importantes, cuando el dinero pasa a ser más importante,
cuando una persona pasa a ser más importante. Hay uniones sentimentales o emocionales que son dañinas entre padres e hijos. El hijo que se casó, pero está ligado almáticamente a una mamá que no lo suelta y no corta el cordón umbilical. Y ella se mete en el matrimonio y ella le domina la yerna diciéndole cómo tiene que cocinarle, cómo tiene que plancharle, cómo tiene que hacerle la comida. ¿Mm? No, yo no estoy señalando a nadie, estoy hablando de ese apego emocional, Freddy. No, yo también le estoy diciendo a él. Ese apego emocional que entonces es más importante tu hijo, es más importante tu mamá, porque hay un apego, ¿no? Hay un vínculo. No estoy rompiendo con lo que Dios me dice que tenga que romper y dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí no son tres, no es esposa, esposo y mamá o esposa, esposo, papá, no. Ahí es esposo, esposa y Dios. Si quiero meter a alguien, que se meta a Dios allí. La idolatría siempre es el resultado de no creer la verdad de Dios sobre nuestra vida y situación. No estamos seguros de que Él vaya a obrar, así que yo obro para que venga algo. Y le doy a ese obrar mi afecto, mi amor, mi dedicación, mi esfuerzo, la voluntad de hacer algo. Porque para ir allá, sí lo hago. Yo siempre coloco el ejemplo cuando estamos enamorados, ¿no? Antes de casarnos. Somos capaces de caminar largos trechos, no sé cuántos kilómetros. Yo mismo soy testigo y actor de eso. Sí, claro, yo lo digo por experiencia propia. Nosotros acá en El Cambio terminábamos los servicios de jóvenes a las 9 de la noche y yo caminaba hasta La Esperanza en una patota de jóvenes, ¿sí? Pero ahí iba mi novia y los acompañaba hasta La Esperanza. 5 o 6 kilómetros hay de aquí allá a La Esperanza. ¿Ah? Un momentico, sí. 1 hora y media, 2 horas de aquí hasta La Esperanza. Pero eso no cansaba. A mí no me cansaba, ni me quejaba. ¿Mm? Ah, bueno, ¿ves? Es que uno enamorado hace eso. Y el Señor, ¿por qué le reclama a la iglesia y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Porque esa parte de ese enamoramiento primario pasa y decae en muchas cosas donde ya la dedicación, el esfuerzo, el ímpetu, la voluntad de querer hacer ya no es la misma, va disminuyendo. Bueno, que también estaba haciendo referencia, ¿verdad? Esos amores, como dicen por ahí, amores que matan. Si tú no estás, yo no respiro, yo no vivo, yo no sé quién soy, no existo, no sé. Sí, y hasta terminan suicidándose. Hasta termina suicidándose la persona por la falta de alguien. Mire un esquema de los ídolos modernos, ¿no? El materialismo y el consumismo. Hay personas que viven solamente para comprar, consumir. ¿Ves? Yo quiero darme mi buena vida, quiero ropa, quiero comer bien. Sí, eso es consumismo. Viven para comer, viven para vestirse, viven para ponerse calzado bueno. Y ese calzado bueno no solamente es el nuevo, es que son 6 meses y luego, aunque esté bien, viene otro porque necesito estar a la moda. O sea, el zapato todavía tiene que tener un olorcito a nuevo, si no, ya está viejo. El yo y la autonomía personal. Yo sí pude, yo sí lo hice, yo me gradué, yo. Esa es una forma de idolatría actual. Yo soy, yo tengo, yo hago, yo sí hago. ¿Ve? Sin mí se cae la cosa. Sin mí no hay cohesión. Me necesitan para. Eso hay mucho. Y hay mucho de eso en las iglesias. Soy indispensable. ¿Mm? De eso hay mucho en las iglesias. Entretenimiento, deporte y ocio. ¿Cómo es posible que una persona pueda pasar 3 horas viendo un juego de béisbol y no pueda dedicar media hora a escudriñar la palabra?
No, yo nuevamente no estoy diciendo nada contra alguien aquí. No estoy diciendo nada contra alguien aquí. Estoy haciendo algo que es muy, muy común. Hay personas, déjeme decirle algo, hay creyentes que se saben los nombres de los peloteros. ¿Cómo se llama eso? Las estadísticas, los registros, los datos, el averaje, no es así, de los peloteros y no saben lo que dice Juan 3:16. ¿Cómo si me puedo aprender que ese pelotero vino, que lleva 3 strikes, que lleva no sé cuántos honrones en la vida, que lleva no sé cuánto, y no me sé un versículo de la Biblia? ¿Cómo puede ser capaz alguien de hablar de un equipo de fútbol y tener una narrativa de la historia de ese equipo de fútbol y jamás ha evangelizado a alguien? Eso es idolatría. Estar pendiente de que necesito disfrutar, necesito ir a la playa, necesito ir al río, descansar. Sí, eso se necesita, pero trabajar para eso, tener esa voluntad para hacer eso siempre, eso entra dentro de lo que es el yoísmo y más adelante pasa. Tecnología y redes sociales. Eso es una forma de idolatría. ¿Qué pasa en una casa cuando no hay Wi-Fi? Sí, los muchachos colapsan. Los muchachos. Uno dice los muchachos colapsan, pero ¿y uno? Uno dice los muchachos colapsan, pero ¿y uno? Ideologías y creencias políticas. Ay, Dios. Yo soy cristiano evangélico, pero no se me meta con Martín, porque ahí sí es verdad que voto las ¿cómo se llaman? Las togas, voto todo. Hay que tener cuidado. Primero Dios. Si primero está el hombre, ahí hay idolatría. Dudo que sea creyente si primero hay una ideología política, una creencia política. La carrera y el éxito. Necesito alcanzar, necesito estudiar, necesito emprender, necesito ganar, necesito siempre. Ese necesito es una forma de idolatría. La imagen corporal. ¿Qué le dice el Señor a la mujer que se vista como? Con decoro. Pero eso también va para el hombre. Eso también va para el hombre, que se vista con decoro. Hermano, no tenemos que andar todos así, todos. Estamos grabando algo que va a salir al aire, no, pero no quiero decir la palabra así. Desaliñados, voy a utilizar. No, es verdad que no podemos andar desaliñados, pero la inversión desmedida en la imagen corporal puede llegar a la raya de la idolatría. Esos son algunos ídolos modernos. ¿Cómo evitar la idolatría? Voy a darles 2 textos para entrar en detalle en algunas sugerencias. No es algo, hermano, eso no es ley, nada de eso es ley. Es un estudio bíblico que estamos transitando que usted lo puede enfocar de otra manera. Yo le estoy dando en algunas sugerencias clave. ¿Qué dice 1 Corintios 10:14? Por tanto, amados, huid de la idolatría. Esta palabra huid me dice algo. Me dice que yo tengo que tomar las riendas. Que yo no puedo orar y decirle a Dios, Señor, quítame la idolatría sin yo hacer el ejercicio de quitar todo cuanto yo sea que signifique un ídolo de mi casa y de mi vida. Claro, lo digo porque a veces reconocemos, Señor, yo no quiero ser ídolo, pero espero así como que el Señor actúe por arte de magia. Yo siempre estoy y estaré predicando que Dios no actúa por arte de magia, no utiliza Él una varita mágica para que de la noche a la mañana, por poderes místicos, se cumpla mi deseo. Así no actúa Dios. Cuando Él nos dice, huid, haced, creed, tened, me está diciendo, tú tienes que hacerlo. Pídeme ayuda, yo te fortalezco, yo te doy la idea, yo te doy la fuerza, pero tú tienes que pararte y hacerlo. ¿Ve? Determinación, decisión, voluntad, eso es lo que hay que tener. El siguiente texto está en 1 Juan 5, 20 y 21.
Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ojo con esto, hermano, porque a veces utilizamos frases como para nosotros mismos autojustificarnos. Algo así como, no, yo no sé, yo no sabía, pero el Señor dice aquí, Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Está siguiendo la idea. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vuelve a decir algo que yo tengo que hacer y puedo hacer. Guardaos. Guardaos. ¿Cómo lo puedo guardar? Tengo que ir al verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo. Él es el que está y debería estar en primer lugar en mi corazón. Ahora, aquí hay algunas sugerencias. ¿Cómo evitar la idolatría? Centrarse en Dios. Centrarse en Dios. Y lo primero que usted tiene que saber es que a Dios usted no lo ve. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces usted no necesita ver para creer. Usted necesita simplemente creer. Así que usted centra su vida en Dios, mantenga su relación personal con Dios activa, haga mucha oración, haga mucha lectura bíblica, medite en su palabra como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Qué me está queriendo decir? Que es siempre. Esto ayuda a reconocerlo principalmente en mi vida, cuando yo busco que mi relación con Dios se profundice. Y no se va a profundizar si tengo solamente un concepto de Dios en mi mente. ¿Cómo es Dios en mi mente? No. Para conocerlo, acuérdense que hablábamos en estos días acerca del profeta Jeremías, cómo el Señor le revelaba su palabra y le decía, su pueblo necesita esto, entiéndeme y conóceme. ¿Cómo buscamos y entendemos los atributos, la esencia, la naturaleza de Dios en su palabra? Allí entendemos que Él es santo, que yo tengo que ser santo. Allí entendemos su divinidad, allí conocemos acerca de su persona. O sea, tenemos bastante trabajo para ocuparnos centrando a Dios en nosotros. Lo segundo es evaluar nuestras prioridades. Si mi motivación para las cosas es siempre terrenal, debo tener cuidado porque ahí puede haber una lucecita de idolatría. De repente no soy idólatra, pero voy camino. Entonces debo centrarme. Mis decisiones deben estar centradas en Dios. Por eso mis prioridades deben estar en Dios. No es que yo voy a vivir en una burbuja espiritual, no lo estoy definiendo así. Lo estoy definiendo desde el punto de vista de que a veces hacemos negocios y malos negocios terrenales porque nos ligamos almáticamente a lo terrenal y no consultamos con Dios. No vemos si eso viene de parte de Dios. No evalúo lo que el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero ¿me convienen en Dios? Esa es la pregunta que yo debo hacerme. Entonces, me caso, me lazo en un negocio, en un emprendimiento, en una sociedad, en una compañía anónima con alguien que no me convenía porque no vi si Dios me estaba diciendo eso te conviene. Sí, es legal, pero ¿te conviene? Dale allí en Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Allí debe estar nuestra prioridad. ¿Ves? Con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El tercer lugar, rechazar influencias externas. Tratemos de rechazar siempre influencias externas. Acuérdense que las influencias externas vienen dadas normalmente por lo que la sociedad aprueba, bien sea en lo educativo, en lo cultural, y el hecho de que la sociedad apruebe culturalmente el carnaval, por ejemplo, o los diablos danzantes de Yare como expresión, patrimonio artístico, porque es patrimonio no recuerdo si de la humanidad o de Venezuela, patrimonio de la humanidad, eso no quiere decir que yo me voy a hacer
parte voy a dejar que eso me influencie. Es cultura, es nuestra cultura venezolana, pero hasta allí. ¿Ves? Eso no tiene por qué ser. No, que yo estoy en la escuela de danza, tengo a la niña ahí y va a bailar de los Diablos Danzantes de Yare. Espérate, ya va un momentico. O sea, claro, son cofradías. ¿Ves? Es cultural, sí. Según es hermoso, sí. Pero búscame Romanos, ¿cómo dice Romanos 12:2? En la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, no vivan según el modelo de este mundo. Sí, es muy posible que sea hermoso, que la experiencia sea sublime. Es muy posible, pero el mandamiento es, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces debemos tener cuidado. ¿Ves? Yo siempre he sido detallista en lo que voy a hacer en mi trabajo, en todo lo que yo hago que me conecta con lo secular, con lo temporal, con lo terrenal, porque aquí vivo y tengo que hacerlo. O sea, tengo que conectarme con eso porque tengo que ir al trabajo. O si estoy practicando un instrumento o practicando un deporte o aprendiendo, qué sé yo, a una manualidad o algo, yo tengo que ir para allá. Pero ya cuando eso me está llevando al límite de la idolatría, yo tengo que poner un alto. Cuidado. Yo creo que nosotros tenemos que hacer la diferencia, por supuesto, y cuando yo presencio o estoy en un lugar donde están levantando algo cultural, dedicado a, y yo estoy ahí presente, la gente, le estoy dando un mensaje a la gente, le estoy diciendo que lo que se está haciendo está bien, porque yo estoy ahí. Pero si yo digo, no, yo no voy a participar de eso porque al Señor no le gusta la idolatría, yo no voy a venir, no va a estar ahí, la gente se va a dar cuenta y va a decir, oye, ¿verdad? ¿Cómo es su idolatría? ¿Qué será? ¿Y por qué dice eso? O sea, ahí comenzamos a enseñar. Pero si yo me presento, estoy ahí, hago participaciones, estoy con ellos, estoy enredado en el mismo lodo y ellos no están viendo cuál es la luz. ¿Dónde está la luz si yo estoy igualito allí? Entonces sí es importante que no nos liguemos con ellos, sino que cuando estaba en mi trabajo, uno de los muchachos, a ella le gustaban hacer mucho lo de la paradura del niño. Y desde que yo llegué allí, yo le dije siempre, no, yo no voy a participar, yo no voy a venir ese día, ¿cómo será? No voy a venir. Y ellos se molestaron conmigo y todo eso. No, pero entonces danos algo para la comida. Tampoco. Yo no voy a dar mi dinero para eso. El Señor dice esto y esto. Y a ellos les costó. Pero gloria a Dios, el Señor me dio la victoria y eso ahí se acabó. Eso no lo volvieron a practicar más nunca mientras yo estuve allí. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Sacar a la gente de esa idolatría. Siendo ellos inconversos, la que era luz era yo. La idea es que, devuelve a la página anterior, la idea es que el rechazo de las influencias externas me lleve a mí a estar consciente de lo que me rodea y quién soy yo. ¿Ves? Porque no es solamente esa parte de idolatría, ¿cómo se llama eso? Que es demasiado visible, ¿no? No se trata solamente de lo cultural, no se trata solamente, las influencias externas pueden estar en mi casa, ¿ves? Por ejemplo, y ha pasado mucho, ¿no? Llegó mi hijo, no voy para el servicio porque llegó mi hijo y tengo que atenderlo. Yo siempre recuerdo a un hermano Abraham, se llevó a su familia, y él quiere mucho a sus papás, los recibió allá y llegó el domingo y les dijo, papá, mamá, yo voy al servicio. ¿Quieren ir conmigo? Se visten y nos vamos. ¿Se quieren quedar? Esta es su casa, pero yo me voy para el servicio. Claro, finalmente se montaron y se fueron todos, pero hablo de la determinación. ¿Ves? No, que tengo tiempo que no veo a mi hijo, pero llegó el jueves, lo viste viernes, sábado, y vienes un momentico, tráelo, que te acompañe. Debería estar agradecido él que tú vienes para el servicio, que te acompañe. ¿Ves? Ahora, yo no estoy condenando que suceda una vez o dos veces, estoy hablando del hecho de que cuando la influencia se hace
Hábito repetitivo. Una vez al mes voy y una vez al mes pasa pasa eso. No, dejo de ir porque digo, mi hijo, no, determinación, vámonos para allá. ¿No quieres ir? Tranquilo, papá, la casa es tuya. Aquí está tu casa. Y ese es uno de muchos ejemplos. Yo les decía la otra vez, las madres que le permiten a sus hijos, las madres creyentes que les permiten a sus hijos hacer y deshacer en sus casas, siendo ellas la autoridad de la casa. ¿Por qué tú le vas a permitir a tu hijo, siendo tú la autoridad de la casa, tu nevera llena de cerveza? Ay, porque es el niño y porque él me regaló la nevera. No, te regaló la nevera, pero la nevera es tuya. Eso es un regalo. Que no le gustó, llévese su nevera. Llévese su nevera, pero yo amo al Señor. A eso también me estoy haciendo referencia de cómo la influencia, porque muchas de esas cosas las usa el enemigo para hacernos perder la comunión con los hermanos y con Dios. Y nosotros nos estamos dejando, ¿ves? Que no, que pasó, que mi mamá, que mi papá, que mi hermano, que mi primo, que no sé quién, que no sé qué más, que el trabajo. Con mi mamá vende cigarros, ¿cierto? Y entonces mi mamá ya es una mujer de avanzada edad y le cuesta ir a comprar el cigarro a su proveedor. Entonces, no espere que lleguemos uno o los dos. Vaya y me compro un cigarro, vaya y me compro porque me quedé sin cigarro. Y eso comienza un afán y, Dios mío, empiezo a dar vuelta y ¿cómo hago, Señor? Pero empiezo a buscar en la palabra y llega por aquí, honra a tu padre y a tu madre. Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Bueno, consulto con Arely, hermana, me está pasando esto con mi mamá. Y Arely me dice, órale al Señor. Bueno, yo fui y compré los cigarros. No fui, perdón. La monté en el carro y ella fue y lo compró, que es casi lo mismo. ¿Verdad? Ajá. Pero ella se bajó y lo compró, ¿verdad? Cierto. Entonces, estando en la casa, llegan compradores de cigarros. Y mi mamá me pegó un grito, Dani, véndele un cigarro. No, yo me hice que no escuché. Total que ya vendió. Pero lo cierto del caso, hermano, miren lo importante que es. Hace unos días llegó una tía de España, ¿verdad? Y estaban ahí. Y ellos están recién congregándose aquí en Barinas. Ella sabe lo que significa el cigarro. Entonces, ella le pide el favor al tema, véndele un cigarro ahí a un cliente. Y dice, no, ya sí puso pero Dani lo hace, le dijo mi mamá. Ve. Pero Ven, te echó a la calle rapidito. Sí. Claro. Entonces, yo estoy en 3 y 2 y estoy orando al Señor porque es que Claro, sí, pídele al Señor. Sí, hermano. Pídele al Señor. Entonces pero no es una idolatría porque está en mi corazón es rechazarlo ahí, hermano. Claro. En ese Pero compartes eso. Ajá. Compartes eso. Namán, creo que Ajá. el del ejército, ¿no? Un comandante Sí. que después que él es sanado y claro, él llevó todo aquel repertorio para dárselo a quien lo favoreciera, ¿no? Y bueno, pasó lo otro, ¿no? Con el siervo de Eliseo, creo que fue. Pero cuando él conversa, él dice que cómo él hace, que él se va a llevar tierra, ¿no? Pero que cómo él hace, porque él cuando regrese a sus labores, a su trabajo, él le va a tocar estar en presencia de ceremonias a otros dioses, porque es parte de estar allí, pues cuidando y brindando la seguridad del rey, que es a quien él sirve. Y que, o sea, él hace como la promesa de que yo creo en tu Dios, ¿verdad? Pero yo estoy allá es porque ese es mi trabajo. O sea, yo veo que antes yo pensaba que era hipocresía, ¿verdad? Que es como lo que dice ahí, dice rechazar influencias externas, o sea, y lo mismo que los inconversos critican de Jesús cuando dicen de que él andaba con prostitutas, con alcohólicos y todo esto, es porque quien era la influencia era él, o sea, él no se dejaba influenciar de ellos, ¿verdad? Entonces, sí. Yo presumo que, o sea, igual como lo que relató ahorita la hermana Katy, pues, o sea, yo soy luz, estoy aquí y yo no me voy a dejar influenciar. Y si tengo que estar presente por X o Y motivo, eso a mí no me va a hacer cambiar mi conducta ni mi manera de pensar, pues, o sea,
que a veces incluso somos, bueno, como dice Pablo también, o sea, si andas con cualquier grupo, amóldate a ellos, pero no para que tú te cambies, o sea, no para que tú tomes la forma de ellos, sino para que más bien ellos sean influenciados por ti. Sí, así es. Entonces, seguimos con la siguiente, que es la número Hermano 4. Ibe, Perdón, hermano, no te vi. yo no había pedido la palabra, pero aprovechaste el micrófono cerca. ajá. Hermano, yo sí tengo una lucha en el hogar de mi mamá. El hermano fue testigo también. Hay varios hermanos que han ido a la casa. Lo primero que se consiguen al frente, y ustedes si han visto alguna foto de diciembre del hogar de mi mamá, pues lo primero que ven es un cuadro de lo que ella llama la Virgen. Y ella me dice a mí, tú tienes que volver para acá. Yo fui criado en un hogar católico. Y dice mi mamá, tú ibas todos los domingos con tu abuela para la iglesia católica, esa que está allá en la Plaza Bolívar, y me sentaba de primero. Claro que sí, digo yo, pero yo conocí la verdad. Claro, yo a estas alturas yo no discuto con ella por su edad, yo le respeto eso, ¿sí? Y sé que está bajo la promesa, y lo que decía la hermana Catiuca, no participar en esas cosas. Claro, yo voy, honro a mi madre, la visito, ¿verdad? Que es el deber. Y comparto lo que dice el hermano aquí, Daniel. Vaya a comprarme el cigarro. Claro, mi mamá no me manda a comprar cigarro porque no fuma. Pero sí, ¿verdad? Incluso cuando ella va a hacer sus reuniones, ella hace unas reuniones así como nosotros, células. Ella se reúne un día y yo estoy allí y ella me invita y yo no paso. Yo no participo en esas cosas. Y mis hijos van. Una vez mi esposa, y me río de esto porque, y mis hijos, ellos llegaron allí y mi mamá quiso besarle los pies al muñeco ese del niño Jesús. Y yo le dije, yo no lo voy a hacer porque eso es idolatría. Así es determinación. ¿Cómo evitar la idolatría? Vamos a concentrarnos en practicar la gratitud a Dios. Cuando yo practico la gratitud a Dios, nadie va a ocupar ese lugar. Fue Dios el que me lo dio, fue Dios el que me lo permitió, fue Dios el que me sanó. Porque en los cuentos nosotros evidenciamos qué tanta gratitud tenemos para con el Señor cuando decimos, chico, y fui al doctor X y el doctor, qué buenazo es el doctor X, ese doctor es buenísimo, te lo recomiendo que el doctor X te va a parar de cómo estabas porque el doctor X. Entonces cuando viene algo de allá para acá, ¿verdad? Que dice, ay, gracias a Dios. Bueno, y Dios también, ¿verdad? Que Dios lo usa. Pero ya comenzaste con el doctor X a alabar al doctor X. ¿Ve? Estoy hablando de un doctor vivo, ¿no? No. Inconscientemente, aún como cristianos tenemos muchos ídolos. ¿Qué nombre le damos cuando a ti te gusta demasiado una camisa? Tienes 40 camisas, pero es esa la que te gusta. Esa es la que te provoca, te fascina ponerte esa camisa. ¿Qué nombre le damos a eso? También idolatría. Tengo que el Salmo 100, 3 y 4 dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos a Él. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a su atrio con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. 2 veces en estos textos aparece el hecho de dar gracias a Dios. Debemos siempre, todo es gracias a Dios. Sí, la pastillita, sí, el doctor, sí, el profesor, sí, el fulano, sí, ¿verdad? Pero es Dios detrás de todo, porque por Él existimos, por Él subsistimos, dice la palabra. Número 5, necesitamos reunirnos, rodearnos de una comunidad de fe que alabe a Dios, que le dé gracias a Dios. Porque si me voy a reunir en una comunidad de fe que necesita ver para creer, estoy haciendo lo mismo, ¿no? Necesito creer sin ver. Entonces, en esa comunidad de fe necesito reunirme. No está de más recordar lo que dice Hebreos 10:25 en la versión Palabra de Dios para Todos.
Algunos están faltando a las reuniones y por eso no están bien, porque están faltando a las reuniones, dice el apóstol. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Aunque a algunos no les parece que el apóstol está hablando acerca de congregarse y no quieren argumentar que este texto no se refiere a eso, no podemos, o sea, ¿qué otro tipo de interpretación se le puede dar? Si usted va a leer desde el 10, capítulo 10, versículo 1, usted se dará cuenta de todo lo ceremonial que está hablando. Todo lo que ceremonialmente quedó en el Antiguo Testamento. Pero cuando habla, porque se dice, algunos argumentan que esto quedó ceremonialmente abolido. Pero cuando el apóstol habla de esto, del acto de reunirse, no habla en pasado. Ni en la versión Reina Valera, ni en la versión Palabra de Dios para Todos, ni en la NTV, ni en la NBI, en ninguna versión habla en pasado. Y fíjense, algunos están faltando. Es el presente, era el presente de ese momento. Sí, es cierto, pero es el presente de hoy también. Porque no es el pasado que quedó atrás con esa ceremonia donde ya no tenemos que matar un animal para que la sangre de ese animal me justifique delante de Dios. Eso quedó atrás. Ya el apóstol se lo señala, usted lo lee. Es más, usted tiene que comenzar con el 9, Hebreos 9, y pasa para el 10. Pero cuando llega aquí se da cuenta que aquí está hablando en presente. Ese presente donde ya estaba Cristo, donde ya estaba la gracia y la gente estaba dejando, algunos pues, estaban dejando de congregarse y allí había una importancia que radica precisamente en rodearnos de una comunidad de fe. Sí es importante congregarse. Congregarse físicamente. Eso sí es importante. Tenemos que hacer reflexiones constantes. Tenemos que evaluar nuestra vida. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos constantemente para evitar caer en la idolatría, para evitar que haya por allá un aspecto que me pueda abrir la puerta a la idolatría en mi vida. Continuamente tengo que estarme examinando y el apóstol lo dice en 2 Corintios. Examínense para saber si su fe es genuina. 2 Corintios 13:5. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Si no es Jesucristo, reprobé el examen de la fe. Si no es Jesucristo, reprobé el examen de la fe. Si ahí hay un ídolo, si ahí hay un altar, si ahí no está Dios, si ahí está una persona, llámese como se llame, si ahí hay una situación, ahí no está Dios, ahí hay idolatría. Reprobé el examen de la fe. Y es con respecto a las imágenes en las congregaciones cristianas evangélicas, por lo menos la cruz, siempre colocan una cruz dibujada allí y eso a mí me genera incomodidad. Las pocas oportunidades que he visitado esas iglesias. Para mí todo tiene que tener un propósito. Todo tiene un propósito porque todo tiene un mensaje. Aquí está esta imagen. Es translúcida, no se ve, ¿verdad? Pero el logo de la congregación, como nacimos para servir, tiene un corazón sobre una mano. Es indicativo de servir. Y el nombre de la iglesia. Estoy proyectando una imagen. Perdón, un mensaje a través de una imagen. ¿Okay? ¿Cuál es el mensaje? Nacimos para servir. Quizás hemos utilizado la cruz, porque es que la palabra me habla de la cruz. La palabra me dice que la fuente de la obra expiatoria del Señor Jesucristo está en la cruz. Con una cruz yo puedo dar el mensaje de la obra expiatoria. Yo, acompañaría la cruz con un símbolo de la resurrección, porque el complemento de la obra expiatoria es la vida eterna que se logra por la resurrección de Jesucristo, según el apóstol Pablo. ¿Ok? Claro, porque si muere y quedó muerto, no era un sacrificio expiatorio, ¿ok? Pero ya cada quien, pues, transmite un mensaje con algo
Yo en lo particular, yo siempre pienso es propósito, ¿qué quiero evidenciar, qué quiero mostrar en algo? Bueno, debo servir a otros, evitar la idolatría, para evitar la idolatría, les estoy hablando de orientaciones, no es que esto es la receta médica, porque a nosotros nos gusta una receta médica, no, a nosotros nos encanta, nos fascina, nos entretienen las recetas médicas. ¿Cómo predicar en 3 pasos? ¿Cómo tener la unción en 5 pasos? O sea, todo lo de pasos, número 1, haga esto. Número 2, haga aquello. Número 3, así nosotros, eso suena mucho. Vea usted en las redes sociales, lo que más cautiva en las redes sociales es cómo hacer, y eso lo trasladamos a nuestra vida eclesiástica. Y escuchamos y leemos de libros de cómo predicar en 5 pasos. 5 principios de fe. 5 maneras de orar. Escuela de tumbar, 5 maneras de tumbar gente. Y eso es verdad, no estoy metiendo mentira, eso es verdad, lo vi. Entonces me entretengo, no, me ubico en la manera como evitar ser idólatra cuando sirvo a los demás, porque Jesucristo dijo que el que quiere ser el mayor tiene que ser servidor, tiene que servir a los demás. Siguen, ¿no? Sí. Evitar la idolatría es una cuestión del corazón, es mantener a Dios en el centro de nuestra vida. Eso es la clave para evitar la idolatría. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquel que tú defiendes y tú escondes. Recordemos que no es Dios. Recordemos lo que hizo Raquel, que escondió los ídolos debajo de donde ella iba sentada y mintió y dijo que tenía el periodo, entonces nadie la podía tocar y ella los guardó y los escondió, algo que ella amaba más que a Dios, algo que ella, y eso nos pasa a nosotros cuando escondemos muchas cosas, cuando guardamos muchas cosas que no es Dios y las tenemos guardaditas en nuestras vidas. Ídolos, esos son ídolos. ¿Alguien más? ¿Algo que añadir? ¿Una pregunta? Creo que el segundo, tercer punto que se habló de la dependencia es en el que si no te tumbas o te unges, no sé qué, y dicen, bueno, como yo no me he visto ahí en el piso ni me he caído, entonces no voy a ser sanado o no voy a salir del problema que tengo o aquello que espero, pues, que espero solución. Es más, cuando yo creo que el hermano de oración o el pastor es el que tiene que orar por mí para que yo me sane, cuidado con la idolatría. Porque hemos recordado siempre, y yo me he encargado de recordar, yo soy pastor, pero no soy tonto. O sea, a mí me gusta predicar la palabra porque yo soy pastor, pero soy oveja. ¿Ok? Pastor, pero soy oveja. Aquí le dije una vez, el apóstol Pedro habla del sacerdocio universal del creyente. Como decía un texto, vamos a orar unos por otros, pero no es que yo voy a escoger, o sea, que tiene que ser el hermanito tal, porque él se ayuna para yo poder ser sano, porque entonces no está el poder de Dios allí, está la fe en el hermanito o la hermanita que ellos sí ayunan y oran bien. Hermana Carolina. Una pregunta. Bien, amados hermanos, espero en el Señor este tema, que esto pique y se extiende. Aprovéchalo, todo el material. Próximamente saldrá ya editado por nuestra cuenta en YouTube. Aprovéchelo y sigue estudiando, porque formas de idolatría hay muchas, porque somos muchos los seres humanos y cada uno de nosotros puede tener una visión, una perspectiva distinta de la idolatría. Póngase sobre sus pies, vamos a orar.